Buenas tardes, bienvenidos esta tarde a la transmisión de una conferencia más. A nombre de nuestro jefe de división, el maestro Víctor Manuel Rivera Romay, les doy la más cordial bienvenida y a nombre de la División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Quiero recordarles que está abierto la sesión de preguntas y respuestas. Estas vamos a retomarlas una vez que concluya la exposición del ponente que nos acompaña el día de hoy. Pueden colocar sus dudas en el apartado de preguntas y respuestas que encontrarán en la parte inferior de su pantalla. Y pues sin más, me voy a permitir presentarles a la persona que hoy nos acompaña con el tema Importancia del correcto modelado e interpretación de resultados en los programas de análisis y diseño estructural. Él es el maestro Fernando Monroy Miranda, es ingeniero civil con estudios de maestría y doctorado en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Ha sido profesor con más de 40 años de experiencia, impartiendo varias materias del área de estructuras, entre las que destacan la licenciatura y la especialidad en la Facultad de Ingeniería. Además, desde 1987 colabora con nosotros en la División de Educación Continua y a Distancia con los cursos de análisis y diseño asistido por computadora. También ha participado en la Universidad La Salle, Campus Hermosillo, León, desde 2010, teniendo a su cargo varias materias en la especialidad y en la maestría en Ingeniería y Arquitectura, así como en más de 400 cursos relacionados con el uso de distintas herramientas de computadora para el análisis y diseño estructural y en general sobre varios temas de ingeniería estructural en diferentes instituciones alrededor de nuestro país. También ha publicado múltiples artículos técnicos en revistas y congresos nacionales de ingeniería y ha participado como ponente en más de 100 simposios, seminarios y congresos nacionales de ingeniería civil. Asimismo, ha colaborado desde 1982 en distintas firmas y empresas de ingenierías como asesor, analista y diseñador de estructuras para edificios y puentes. Pues, ingeniero, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Y pues le dejo los micrófonos. Si me hace favor de compartir su pantalla, se lo voy a agradecer. Claro que sí, Aurora. Muchas gracias a Aurora, a ti, Aurora, y a mi tocayo Fernando, ¿verdad? Por el apoyo y desde luego por la invitación. Y con gusto, pues acepto esta oportunidad que pues me brindan para pues compartir con los que nos hacen favor de escucharnos, de vernos, algunos de las experiencias que a lo largo de estos años de práctica profesional, ¿verdad? En el área docente, en pues la práctica directa de la profesión y en la investigación, pues me ha tocado por ahí ver, ¿verdad? Bueno, pues sin más, espero que estén viendo mi pantalla. Pues el día de hoy quiero platicarles acerca del modelado y comentarles que pues este aspecto que es tan importante desafortunadamente no ha sido pues cubierto en los planes y programas de las materias del área de estructuras en la carrera de ingeniero civil en pues la mayoría de las universidades nacionales ni de otros países. Es una pues situación real que realmente pues pienso que por lo amplio del tema y por pues lo estrecho de la duración de las carreras o por la gran cantidad de información y avances, pues ya no hay espacio en los planes y programas de estudio y por eso pienso que no se tocan aspectos de modelación. La modelación generalmente pues la va aprendiendo uno con la práctica profesional. Sí, en la licenciatura, en la maestría, pues nos dan o aceptamos como dogma, ¿verdad? La idealización estructural y no la cuestionamos. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a la práctica profesional,
y estando abierto, pues, ¿verdad?, pues a otras interpretaciones o a otras corrientes, pues nos damos cuenta que pues hay varias maneras de modelar, de idealizar la estructura real o la estructura por construir, eh, y pues nos enfrentamos a varios aspectos que en muchos casos no es fácil de comprobar, ¿verdad? También poco les hablaré de la interpretación de los resultados, haré algunos comentarios muy de tipo así muy general, y no me voy a referir a algún programa o programas en particular. Lo que les voy a comentar pues se puede aplicar en la mayoría de los programas existentes para análisis y diseño estructural en la práctica profesional de la ingeniería estructural en nuestro país y en otros países. Uh-huh. Bueno, el diseño estructural, bueno, la modelación, pues es una parte importante del análisis estructural y a su vez lo es del diseño estructural y creo que es de las partes más importantes, puesto que del diseño estructural se derivan los elementos técnicos de suma importancia para poder construir una estructura, como lo son los planos y estructurales y especificaciones, así como la memoria de cálculo. Hoy en día, ¿verdad? En el cálculo estructural, pues sabemos que se emplean programas informáticos o programas de computadora para pues eficientar y para pues acelerar un poco el proceso de análisis estructural, que como bien sabemos, pues es parte del diseño. Por lo tanto, pues para los que se quieran desarrollar en este campo, ¿verdad? Los que quieran seguir en el campo de la ingeniería estructural, pues es recomendable, ¿verdad?, tener un buen conocimiento y manejo correcto de los programas de computadora para este fin. En esta diapositiva les estoy mostrando pues algunos de los muchos programas que hay para hoy en día para análisis y diseño estructural. A principios de este siglo, en la revista Construcción Moderna en Acero, se publicaron los resultados de una encuesta que hicieron a pues varios desarrolladores o varios diseñadores de estructuras en cuanto al uso de programas. Y yo recuerdo que la lista pues rondaba los 100 programas. Desde luego, o como dice el dicho, ¿verdad?, ni son todos los que están, ni están todos los que son. Entonces aquí pues les muestro algunos cuantos, ¿verdad? Reconocen ustedes a algunos pues que son más conocidos, ¿verdad?, y algunos nuevos programas, y pues con el tiempo van a ir apareciendo más programas de computadora. En la parte de puentes, pues también, ¿verdad?, también existen programas para el análisis y diseño de este tipo de estructuras de puentes, y aquí en esta diapositiva pues están los logotipos de algunos de esos programas o de las empresas que hacen esos programas. Y si nos vamos a alguna otra de las disciplinas de la ingeniería estructural, por ejemplo, las estructuras costa afuera, los túneles, las estructuras industriales, pues también vamos a encontrar programas que nos ayudan para la modelación, el análisis y el diseño estructural de esas formas estructurales típicas, ¿verdad? Ahora vamos a entrar a la parte de la elaboración del modelo. Como sabemos, pues este modelo, que es un modelo analítico, ¿verdad?, es un modelo para analizar, pues conlleva varios aspectos de modelación. Uno de ellos
muy importante, pues es la idealización, ¿verdad? Y entonces, pues para poder llevar a cabo esa idealización, pues necesitamos contar con información básica, ya sea que se trate de un nuevo proyecto o de un proyecto existente, por ejemplo, para rehabilitación estructural o para algún cambio que se le vaya a hacer a la estructura. Esa información básica, ¿verdad? Pues cubre o debe de cubrir los tres principios básicos del análisis estructural que se tienen que satisfacer, como lo saben ustedes, ¿verdad? Los principios son, pues, el del equilibrio, que nos relaciona las fuerzas externas con las fuerzas internas. Entonces, el objetivo del análisis estructural, cuando el diseño está basado en fuerzas, pues requerimos conocer las fuerzas internas o los esfuerzos, ¿verdad? Entonces, si no conocemos las fuerzas internas, de acuerdo al principio del equilibrio, pues no podemos determinar las fuerzas internas, ¿verdad? Porque ese principio, pues utiliza una de las leyes de Newton que dice que toda acción corresponde a una reacción, ¿verdad? Entonces, si no conocemos la acción, pues tampoco podemos determinar la reacción. Entonces necesitamos información acerca de las cargas. Ya más adelante comentaré esas cargas, ¿verdad? Otro de los principios que hay que satisfacer, pues es el principio de la continuidad o compatibilidad geométrica. Es un principio matemático, ¿verdad? Que como ustedes saben, pues es un principio muy crudo, ¿verdad? Porque pues nos dice que la función de desplazamientos tiene que ser continua y pues habría que establecer esa función de desplazamientos y aplicarle pues las características que debe de tener una función para que ésta sea catalogada como o identificada como una función continua. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, ¿verdad? Pues esa función continua tiene que ser consistente con las condiciones de borde o de frontera, y las condiciones de borde o de frontera pues son las condiciones de la elástica o de la deformada de la estructura. Entonces es necesario identificar y saber los grados de libertad que vamos a restringir en los apoyos de la estructura, que pues van a obedecer a las diferentes maneras que nosotros tenemos de apoyar la estructura en el suelo, ¿verdad? O en la cimentación y principalmente, ¿verdad? Bueno, entonces es necesario conocer los tipos de apoyos que le vamos a asignar a los elementos de la estructura, y también la conexión que vamos a realizar entre los elementos estructurales, ¿sí? Para esto, pues ya tenemos que haber estudiado pues la estructura, repito, si se trata de una estructura nueva, pues ya tenemos que haber hecho alguna estructuración, un arreglo estructural, ¿verdad? Dependiendo del uso de la estructura, dependiendo de las solicitaciones, de los claros, pues tenemos que resolver la parte de las cargas gravitacionales, cómo van a ir transmitiéndose hacia la cimentación, y también las fuerzas laterales generadas por movimientos sísmicos o por la acción del viento sobre la estructura. Y esa relación, pues ese principio solamente relaciona pues desplazamientos o deformaciones. Entonces, por un lado, el equilibrio nos relaciona fuerzas, y por el otro lado tenemos una relación entre solo desplazamientos. Esos desplazamientos, incógnitas en el análisis estructural, pues nos van a permitir verificar en un diseño basado por fuerza uno de los estados límite que tenemos que cumplir, que es el estado límite de servicio, verificando que los desplazamientos lineales, generalmente las vibraciones, y en el caso de concreto el agrietamiento, pues estén dentro de ciertos límites que especifica la norma.
Entonces, para esos desplazamientos, pues también son incógnitas en el análisis estructural. Para relacionar los desplazamientos con las fuerzas, pues necesitamos un tercer principio del análisis estructural, que es el comportamiento del material. Entonces, dependiendo de los materiales que vayamos a emplear, pues necesitamos conocer la curva esfuerzo de formación para que en el rango elástico, o si se requiere un análisis no lineal, un análisis inelástico por comportamiento del material, pues también tener identificada esa zona de comportamiento, que generalmente pues se obtiene de ensayos del material o de los materiales que se van a emplear. En el análisis elástico, como sabemos, pues requerimos conocer la pendiente de la gráfica de esfuerzo de formación o carga de desplazamiento, conocido como el módulo de elasticidad, módulo de Young. Y pues para el caso de ciertos elementos estructurales requerimos también pues tomar en cuenta el efecto de Poisson mediante el módulo de Poisson. Entonces, la información básica, ¿verdad? Pues será los materiales, los elementos de acero, de concreto, de algún material que vamos a emplear, en las secciones y dimensiones para vigas, columnas, diagonales, muros y losas. También es necesario, en el caso de concreto, pues conocer previo al análisis y sobre todo al diseño, pues el tipo de refuerzo y sus características físicas y mecánicas. Entonces, con esa información, ¿verdad? Pues ya podemos nosotros pasar a la generación del modelo. Y ahí pues viene una parte importante que es la idealización, ¿verdad? Entonces, en el caso de los elementos alargados, como son las vigas, las columnas, las diagonales, pues no hay mucho problema, ¿verdad? Ahí aplicando o asumiendo que se va a cumplir la hipótesis básica de Bernoulli, pues podemos nosotros idealizar a esos elementos mediante una línea con sus propiedades, ¿verdad? Sus propiedades físicas, sus propiedades mecánicas. Pero cuando pasamos a una forma estructural en donde dos de sus dimensiones no son menores que la tercera o la longitud, como es el caso de vigas y columnas, ¿sí? Pues ya estamos en otro tipo de elementos, ¿verdad? Como son los elementos de superficie, específicamente losas, muros y rampas. Entonces ahí, pues generalmente en una forma geométrica regular, dos de las dimensiones son mucho mayores que la tercera, conocido o identificado como el espesor de la losa, el espesor del muro o de la rampa, ¿sí? Entonces, hoy la modelación, ¿verdad? Pues empleamos elementos en una dirección o lineales, para las vigas y columnas y elementos planos o de superficie para las losas, muros, ¿sí? En la generación del modelo, sobre todo en la cuestión de acero y elementos y cierto tipo de elementos de concreto, pues es necesario ubicarlos correctamente dentro de la estructura. Como sabemos, la geometría en planta de los edificios, de las estructuras, puede ser irregular y eso pues conducirnos a emplear secciones en donde pues una de su dimensión transversal va a ser mayor o requiera ser mayor que la otra, ¿verdad? Por ejemplo, una columna en sección rectangular, una trave también en sección rectangular, maciza o hueca. Entonces es conveniente que en el modelo pues se verifique la correcta posición de los elementos dentro del arreglo estructural. Y eso se hace a través de los ejes locales, ¿verdad? Como sabemos, las fuerzas internas son referidas a ejes locales comúnmente,
y entonces hay que verificar esos ejes locales para que las columnas estén bien posicionadas. A lo mejor habrá que girarlas, ya que muchos programas pues tienen una orientación o una colocación por omisión o por default, como le llamamos, ¿verdad? Entonces, que muchas veces esa posición no es la más recomendable desde el punto de vista estructural o a criterio del diseñador. Entonces es necesario girarlas, ¿verdad? Es conveniente que en el modelo también se revisen las condiciones de apoyo porque, repito, pues también a los programas, tratando de ahorrarle un poco de tiempo al diseñador, al analista, pues le asignan ya condiciones de apoyo por ejemplo, a todos los puntos que estén en un cierto nivel, por ejemplo, el nivel 0. Entonces, algunos programas asignan empotramientos, otros programas asignan articulaciones, y pues si el usuario no revisa esas condiciones de apoyo, puede ser que pues no sean las que uno va a emplear en la obra físicamente, ¿verdad? O las que más convengan para la estructura, ¿sí? La conexión entre los elementos, como les comentaba, pues nos va a permitir especificar el principio de continuidad o compatibilidad geométrica. Entonces, pues en el caso de estructuras de concreto, pues las generalmente son monolíticas, con excepción de las estructuras prefabricadas, que algunas de ellas también tratan de emular a la construcción homogénea, ¿verdad? Pero en las estructuras metálicas, pues tenemos diversas maneras de conectarlas, y por cuestiones prácticas, algunas conexiones pues son a cortante, entonces pues ahí hay que liberar los elementos, las vigas, liberarlas a la flexión, ¿verdad? Ya que las secciones, por la forma de conexión, pues no van a ser capaces de transmitir momentos importantes, ¿sí? Una vez que hemos generado el modelo, ¿verdad? Pues es necesario hacer la asignación de cargas. Ahí le puse cargas gravitacionales. No sé si en la siguiente diapositiva estén las acciones accidentales, pero si no, hay que también asignar tanto cargas gravitacionales como accidentales. Y aquí pues es necesario hacer un análisis de cargas, de las cargas para las cuales va a dar servicio la estructura, ¿sí? Sabemos que en un diseño basado en fuerzas necesitamos verificar que la estructura sea resistente para combinaciones de acciones, combinaciones que implican el peso propio, la sobrecarga muerta no modelada, la carga viva máxima, la carga viva instantánea, y para verificar efectos a largo plazo, pues necesitamos emplear una carga viva media. Entonces, estas cargas deben de estar validadas, aceptadas dentro de la norma técnica correspondiente y vigente al momento de hacer la revisión o el diseño estructural. También es necesario especificar condiciones de carga básicas, combinaciones de acciones para el diseño por resistencia o por esfuerzos o por cualquier método aplicable de diseño, pues necesitamos especificarle al programa cuáles son las combinaciones de carga a emplear. Aquí pues hay que tener cuidado con los programas porque algunos de ellos, ¿verdad? Pues tienen igual asignadas condiciones de carga y combinaciones por defecto o por omisión, e inclusive factores de carga, ¿verdad? Dependiendo de la naturaleza de las cargas que intervienen en la combinación, esos factores de carga pues hay que checarlos. Yo recuerdo hace ya pues varios años me invitaron a una presentación de un programa de computadora, y resulta de que la carga viva instantánea pues se obtenía en función de la carga viva máxima,
como un factor constante para toda la estructura. Y eso pues no es así. Sabemos que la carga viva máxima para azotea pues es diferente a la instantánea, y que el cociente que nos puede dar a lo mejor 0.6, ¿no? Va a ser diferente del cociente que nos dé en los entrepisos. Y repito, ese programa, pues por omisión tenía asignado el mismo factor para todos, ¿no? Ya les hice esa observación, y ya en futuras versiones de ese programa, pues ya se hizo la corrección, ¿verdad? En la siguiente diapositiva, ¿verdad? Pues aquí está lo que les comentaba, ¿verdad? Hay que hacer un análisis de cargas dependiendo del sistema de piso. Por ejemplo, aquí está un análisis de cargas para una losa aligerada con un espesor equivalente de 12 centímetros. Como es un sistema prefabricado, pues nada más va a haber una sobrecarga de 20 kilogramos de acuerdo a la norma mexicana, a la norma de la Ciudad de México. Hay que considerar las instalaciones, las cargas vivas máximas e instantáneas, como les comentaba, ¿verdad? Y eso hacerlo para todas las áreas, azoteas, pasillos, áreas con usos diversos. Esas cargas son las que vamos a introducir. Hoy en día la mayoría de los programas permite introducir pues cargas por unidad de superficie. Esto en el siglo pasado no era tan flexible, eran muy pocos los programas que tenían la opción de introducir cargas por unidad de superficie, y tenía uno que pues hacer una distribución de cargas, ¿verdad? Que generalmente se hacía por áreas tributarias, y estas cargas pues se aplicaban directamente a las vigas que formaban parte de los marcos. En aquellos años, ¿verdad? En el siglo pasado, pues era muy común en la práctica o el estado del arte, en el análisis, descomponer la estructura tridimensional en una serie de marcos planos y analizarlos de manera independiente y luego combinar, ¿verdad? Hoy en día, pues la modelación es tridimensional. Como vamos a introducir cargas por unidad de superficie, pues es conveniente verificar hacia dónde se van a transmitir las cargas, ¿sí? Dependiendo del diseñador, del criterio del diseñador, por ejemplo, en los sistemas de piso prefabricados que trabajan o que se apoyan en los extremos del sistema de piso en traves, pues el diseñador tiene básicamente dos opciones, ¿verdad? Apoyarse en las traves cortas o apoyarse en las traves largas. Sin embargo, la carga, pues el análisis de cargas gravitacionales, pues es el mismo, ¿verdad? No distingue hacia dónde se van a transmitir las cargas, pero sí lo debemos de especificar al programa. Ahí los programas, algunos de ellos, pues usan los ejes locales de los elementos planos para transmitir la carga en dirección del eje, del primer eje local, ¿verdad? Que está en el plano del elemento. Entonces es conveniente verificar la correcta transmisión de cargas, el correcto flujo de cargas sobre la estructura. Si nosotros estudiamos correctamente ese flujo de cargas desde donde se origina la carga y hasta donde se va a transmitir, que es la cimentación, pues, y lo verificamos en el modelo, pues no vamos a tener problemas de modelación por este concepto. Recuerdo algunos casos, pues sí, delicados, ¿verdad? Porque por errores cometidos en este sentido. Uno de ellos, pues por allá en el sureste, en donde pues hubo un colapso, ya que se usó un colapso local, ya que se usó un sistema prefabricado, pero pues la transmisión de cargas no fue hacia la trave en donde se había diseñado, ¿verdad? Se fue hacia la otra trave donde no, pues en el diseño no
prácticamente fue diseñada por su peso propio, entonces hubo un colapso parcial. Afortunadamente no hubo pérdida de vidas, pero sí, pues un castigo económico ahí bastante fuerte. La empresa que hizo el diseño, pues tardó varios años en recuperarse, ¿verdad? De ese error. Uh-huh. Para el caso de los elementos finitos, pues ahí hay varios aspectos a considerar por varias razones, ¿verdad? Primero, a nivel licenciatura, pues no nos enseñan prácticamente nada de elemento finito, ¿sí? A nivel maestría, bueno, pues mucha teoría acerca del elemento finito, pero ya en la práctica profesional, pues esto hay que aterrizarlo en el uso de programas de computadora. Entonces ahí pues hay que estudiar, hay que irse a los manuales, tutoriales, cursos, pues asesorías, ¿verdad? Para ver cada programa qué tipo de elemento finito usa, ¿verdad? Desde el punto de vista geométrico, pues generalmente los elementos finitos son triangulares o cuadriláteros, 3 lados, 3 vértices, 4 lados, 4 vértices. Pueden ser regulares o no, o sea, un triángulo isósceles o un cuadrado o un triángulo con lados desiguales y un cuadrilátero de forma irregular. Pero desde el punto de vista de la teoría del elemento finito, puede haber más nodos o puntos, ¿verdad? En el interior de los elementos, tanto en el interior de los elementos finitos como en los bordes del elemento finito. Uh-huh. Entonces hay que ver qué tipo de elementos finitos aceptan los programas, porque como sabemos, pues el método del elemento finito pues tiene un aspecto importante que es que nace con la definición, ¿verdad? El método del elemento finito pues es un método en donde, entre otras cosas, se discretiza una estructura de un infinito número de grados de libertad a una estructura de un número finito de grados de libertad, ¿sí? Entonces, pues, pero no nos dice cuántos, ¿verdad? Entonces, pues ahí un aspecto importante, pues lo constituye no solamente el tipo de elementos finitos a emplear, sino los grados de libertad de los elementos finitos, así como la forma y dimensiones de los elementos. Esa forma y dimensiones de los elementos resulta del mallado, de la división del continuo en una serie de elementos más pequeños conocidos como elementos finitos, ¿verdad? Entonces hay que verificar ahí que la malla sea consistente, ¿verdad? Porque puede en unas partes de la estructura modelar con elementos finitos no se cumpla precisamente la continuidad, ¿verdad? Como vemos en la estructura de la izquierda, esa área que está en azul no está cumpliendo con la continuidad, ¿verdad? La parte de arriba de la estructura está encajándose en la de abajo, ¿sí? Sin ningún contacto físico, lo cual no es posible, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos un error de modelación, ¿sí? La parte de la derecha, pues ya se corrigió ese error. Observen ustedes que se corrigió no dividiendo la malla en puntos comunes o dividiendo las mallas en puntos comunes. Se corrigió porque algunos programas, aunque los puntos no coincidan, pues se hace que se cumpla la continuidad de manera interna. Uh-huh. Hay que tomar en cuenta aspectos normativos que de reciente incorporación, por ejemplo, el agrietamiento. En este siglo, el agrietamiento de los elementos de concreto, pues ya está normalizado, ¿sí? Entonces hay que, para cumplir con este requisito, pues es necesario reducir las características geométricas de los elementos en un 50% de su inercia gruesa para el caso de vigas y muros agrietados y en un 30% para columnas agrietadas, ¿sí? Y cuando no hay agrietamiento, pues se trabaja con la inercia gruesa
o inercia bruta de la columna o del muro, ¿verdad? Que si es sección rectangular, pues sabemos que es el BH cúbica entre 12. Entonces hay que tomar en cuenta. Otros aspectos ya finos de la modelación, pues puede ser el caso de las vigas que están apañadas a las columnas, ¿verdad? Vigas que tienen menores dimensiones de las columnas, pero que por cuestiones arquitectónicas, pues quieren que las vigas de fachada estén precisamente al paño de las columnas, ¿sí? Entonces, esta característica se le conoce como offset, ¿verdad? O desfasamiento. Entonces, hay que considerar esos desfasamientos en los modelos. En cuanto a estructuras de concreto, principalmente, ¿verdad? Vigas muy peraltadas, columnas muy robustas, nos conduce a un nodo con una rigidez mayor, ¿verdad? Porque en el nodo, pues, llega la columna, llega la viga, o las columnas y las vigas, y entonces le dan mayor rigidez al nodo, ¿verdad? Pues hay que tomar en cuenta. Este aspecto todavía no está normalizado, pero estudios realizados por el doctor David Muría y su servidor, pues han dado como conclusión que ese aspecto del nodo rígido puede ser importante. Para el análisis sísmico, pues es conveniente y necesario estudiar los parámetros sísmicos, ¿verdad? Y en las normas técnicas de la 2017 desincorporaron la redundancia o sobre resistencia, mejor dicho, sobre resistencia de la estructura. Entonces, pues hay que estudiar cuáles son las fuentes de sobreresistencia, si la estructura las cumple o no, y qué factor de sobreresistencia vamos a emplear. Aparte de pues los otros parámetros sísmicos ya que se tenían en las versiones anteriores de la norma sísmica del 2017. Es importante, ¿verdad?, establecer el correcto origen de las masas o de los pesos para el análisis sísmico. En un análisis estático, pues generalmente la fórmula que se emplea pues es la que proviene de la hipótesis de que la distribución de aceleraciones es lineal con la altura, ¿verdad? Y eso nos lleva a esta fórmula. Por ahí aparece el peso de la estructura, ¿sí? Y entonces es conveniente que el programa de computadora tome el peso correcto para el análisis, la obtención de fuerzas sísmicas en un análisis de ese mismo tipo. Como sabemos, tiene que considerarse el peso propio, las cargas muertas adicionales y la carga viva e instantánea para sismo, ¿sí? Entonces eso hay que verificarlo en el modelo de computadora. Un aspecto importante, ¿verdad?, es el diafragma, la consideración de diafragma en edificios, principalmente en edificios urbanos. Ese diafragma pues obedece a qué tan rígido es el sistema de piso en su plano. Como sabemos, la modelación del sistemas de piso hay muchos, y entonces es compleja su modelación. Una manera de diseñar la estructura pues es diseñar la losa o el sistema de piso, y en el modelo pues incluirlo como un diafragma rígido, pero realmente será un diafragma rígido. Entonces pues hay que estudiar, hay que ver si la estructura cumple con el concepto de diafragma rígido, ¿sí? Si surgen dudas en cuanto al diafragma, pues es necesario recurrir a investigaciones sobre este concepto para ver si la estructura cumple con un diafragma rígido o si no, considerarlo como un diafragma flexible, ¿sí? O semirrígido. Varios programas de computadora tienen incorporadas las opciones de diafragma rígido y de diafragma flexible o semirrígido, ¿verdad?
Los efectos de torsión son importantes, sobre todo pues en aquellos edificios de esquina, en aquellas plantas muy alargadas, en aquellas plantas con formas en L, en H, en T, y sobre todo pues para dar cumplimiento a la norma de sismo, ¿sí? En donde pues es necesario considerar que la masa, bueno, que es parte de la masa al momento de llegar la fuerza sísmica, pues puede no estar distribuida uniformemente en la planta, ¿verdad? Puede estar cargada hacia uno de los extremos o la distribución o con valores diferentes a la distribución uniforme, ¿sí? Si vamos a estudiar la vibración vertical de pisos, bueno, pues ahí hay que poner mucho énfasis en los principales parámetros de los que depende la vibración vertical. Generalmente las estructuras que tienen vigas o sistemas de piso con claros grandes, el ejemplo extremo es el de los puentes peatonales o los puentes vehiculares, pues es donde hay que considerar la vibración vertical, pero también en edificios en donde la componente sísmica en dirección vertical puede ser importante, o en edificios irregulares donde pues hay un acoplamiento entre los grados de libertad o de traslación con horizontal, con los verticales, pues ahí vamos a tener un efecto vertical, pues que puede no ser importante, pero sí sumarse al efecto gravitacional, ¿verdad? O al efecto de vibración horizontal. Cuando tenemos sistemas de piso flexibles, por ejemplo el caso de los aceros, los sistemas prefabricados, que son sistemas muy eficientes, que permiten pues tener espesores del sistema de piso pequeños, pero pues debido a ese pequeño espesor, pues la rigidez vertical disminuye y entonces pues puede haber una respuesta vertical. Yo la he sentido y todos ustedes creo que la han sentido en los centros comerciales, ¿verdad? Y si no, pues algún día, algún domingo, algún día que estén concurridos, algún centro comercial, de esos centros comerciales en donde tenemos las tiendas en el perímetro y en la parte central tenemos huecos, pues ahí deténganse un momento y observen o pueden sentir la vibración vertical generalmente cuando la gente, ¿verdad? Los peatones están caminando en los pasillos, ¿sí? Entonces ahí pues hay que hacer un estudio de vibración vertical, ¿sí? Hay que considerar la distribución de masa, ¿verdad? Y apegarnos a las normas para dar cumplimiento al requisito de vibración. Uh-huh. Puede ser que pues aquí la modelación nos exija definir puntos adicionales en el sistema de piso, ¿verdad? Y no solamente concretarnos a los que da el programa. Uh-huh. Hay que considerar la posición de los diversos elementos que conforman el sistema de piso. Hay sistemas de piso sobrepuestos que pues nos pueden dar, pueden influir en la respuesta vertical, ¿sí? Y en los programas activar las masas verticales o activar los grados de libertad o la masa asociada a los grados de libertad verticales, ¿sí? Comúnmente, ¿verdad? Pues las vibraciones que nos interesan son las debidas o las que interactúan con los movimientos sísmicos, ¿sí? Que son los grados de libertad de traslación, pero en una vibración vertical, pues tenemos que considerar la parte de la masa que excita a la vibración vertical. Uh-huh. Y también especificar qué carga viva vamos a considerar para el análisis de vibración vertical, porque la carga viva instantánea que especifican las normas,
pues es para un análisis sísmico, ¿no? Para vibraciones de otra naturaleza. Aquí estamos en la vibración vertical, estamos ante un problema de estado límite de servicio, ¿sí? De funcionamiento de la estructura. Entonces, hay que decidir qué carga viva vamos a emplear, ¿sí? Es importante en los sistemas de piso considerar las condiciones de frontera y las tipos de unión, y las uniones, ¿verdad? Entre los diversos elementos que conforman el piso. Una vez que hemos hecho la modelación, pues hay que verificar los datos que hemos introducido al programa y hacer una comprobación de resultados. ¿Sí? Revisión de datos introducidos al programa, pues es que solicitarle al programa que nos muestre, ¿verdad? Que nos muestre las características de los materiales, su módulo de elasticidad, ¿sí? Y otras propiedades, que nos las muestre, ¿verdad? Y que pues deben de ser iguales a las que se introdujeron. Si por alguna razón pues hay algún error de unidades o algún dígito incorrecto, pues hay que corregirlo. Lo mismo que nos muestre las cargas, que nos muestre las distribuciones de cargas, ¿verdad? A ver cómo están transmitiendo, si se trata de un sistema de piso que trabaja en una o en dos direcciones, cómo están transmitiendo las cargas hacia los elementos estructurales, ¿verdad? Sí. Lo podemos también hacer a través de cálculos manuales de forma aproximada. Hay que observar la elástica, ¿verdad? Cómo se deforma la estructura para los diversos sistemas de fuerza, y esa elástica tiene que ser consistente con las cargas y consistente con las condiciones de apoyo. A veces, aunque no se requiera un análisis dinámico modal espectral, que requiere por su nombre los modos, es necesario solicitarlos, porque ahí nos podemos dar cuenta de errores en la conexión, en conexiones, o de partes de la estructura muy flexibles. Sabemos que los periodos estructurales pues pueden andar de una fracción de segundo hasta unos cuantos segundos, pero si los programas nos reportan periodos estructurales de varios cientos, miles o valores mucho mayores de los periodos, pues hay un error de modelación, ¿verdad? Porque esos periodos pues no corresponden a estructuras para la ingeniería civil, ¿verdad? Observar los diagramas de fuerzas internas, los diagramas de cortantes, de momentos, torsiones, observar el orden de magnitud de los resultados, ¿verdad? Sabemos de qué orden podemos esperar los resultados, de fuerza cortante, de fuerza axial, de momentos, haciendo pues algunos análisis aproximados muy sencillos, ¿verdad? Y comparar esos valores con los que arrojan los programas. No van a ser iguales, ¿verdad? Porque desde luego los análisis que estamos haciendo para comprobar son pues análisis muy aproximados, ¿no? Sí. Las consecuencias de una modelación deficiente, pues puede hacer, aquí le puse aumento, pero no necesariamente tiene que ser aumento, puede ser, pues un cambio, ¿verdad? Un cambio de rigidez nos lleva a un cambio de resistencia, ¿sí? Y esos cambios son importantes, ¿verdad? Aquí el párrafo nos indica que para reestructuraciones, ¿verdad? O rehabilitaciones, un incremento de resistencia puede ir del 50 al 100% de la resistencia lateral original, pero la rigidez no se incrementa en esa misma proporción. La rigidez se incrementa desde el 100 hasta el 400%, ¿verdad? O se decrementa. O sea, un error de modelación nos puede mover la rigidez, nos puede mover la resistencia de forma considerable. Sí. Un error en fuerzas, ¿verdad? Pues nos puede cambiar la masa,
y cambiar las propiedades dinámicas. Sabemos que los periodos dependen de la masa y de la rigidez y de otras características. Entonces cambia la masa por algún error o por alguna omisión y pues vamos a tener un cambio en las propiedades dinámicas. Y dependiendo de dónde nos encontremos, ¿verdad? Pues puede ser que el mover el periodo hacia la izquierda nos lleve, por ejemplo, a fuerzas sísmicas mayores, o mover el periodo a la derecha, pues nos puede conducir a fuerzas sísmicas o mayores o menores, ¿sí? En una intervención estructural, pues todavía es más importante, ¿verdad? Sí, porque ahí vamos a tratar con una estructura, pues que tiene algún problema, ¿sí? Ya no es una estructura nueva, es una estructura que tuvo algún problema, entonces hay que intervenirla, pues es más delicada todavía la modelación, la consideración del agrietamiento, la consideración del módulo elástico, ¿sí? Ya ahí pues el intemperismo, el efectos de las cargas repetidas, cargas cíclicas debidas a sismo, pues puede deteriorar la rigidez de la estructura, ¿sí? A lo mejor la estructura ya sufrió incursiones en el rango inelástico, entonces pues son delicadas, ¿verdad?, las intervenciones estructurales. Entonces ahí hay que tener todavía más cuidado en la modelación. En la modelación es necesario tomar en cuenta todos esos puntos que les menciono. Sí, y por lo tanto, pues hay que estudiar muy bien los planos estructurales cuando el edificio ya es existente, o la estructuración cuando es un edificio o una estructura nueva, ¿verdad? Planta baja flexible, resonancia estructural, coincidencia de periodos de la estructura con el suelo, efectos de interacción suelo-estructura, la intervención de elementos no estructurales en la rigidez, o elementos que están inadecuadamente fijados a la estructura. Hay diseños arquitectónicos audaces, grandes volados, columnas que no tienen continuidad en todas las losas, ¿verdad?, de doble altura, triple altura, el efecto de daño acumulado que les comentaba y el efecto de columna corta. Y pues miren, para que vean o para que se den una idea de cómo anda el efecto de la columna corta, ¿verdad? Vamos a pensar que en una estructura nueva tenemos pues la parte arquitectónica, pero pues no nos damos cuenta o no están definidos los pretiles o los muretes, ¿sí? Y entonces pues los programas de computadora, bueno, aquí de manera simplificada, la rigidez lateral para un sistema de piso infinitamente rígido, pues es 12 EI entre L cúbica, ¿sí? Pero sí por el efecto de muros de mampostería, ¿sí? Se restringe el movimiento de las columnas, ¿sí? Y vamos a pensar, lo cual no necesariamente es así, que la mampostería soporta las cargas. Generalmente pues hay una interacción entre la columna y la mampostería, y a veces la mampostería pues falla, pero si no falla, pues restringe la columna. Vamos a pensar que restringe a la mitad, o el muro de mampostería está hasta la mitad de la columna. Entonces, si reemplazamos la longitud libre de la columna a la mitad, pues vamos a tener que la rigidez se incrementa en 8 veces, ¿sí? Entonces, si la rigidez se incrementa en 8 veces, y recuerdan ustedes que las fuerzas internas se distribuyen de manera proporcional a sus rigideces, pues esa columnita, ¿verdad?, libre, pues va a tener momentos importantes, ¿sí? No de 8 veces, ¿verdad?, pero sí momentos importantes que no fueron considerados en el diseño, ¿sí? Entonces hay que estudiar este problema, ¿verdad? Y pues hay varias soluciones: o reforzamos la parte de la columna que queda libre, o bien desligamos, reforzando además los muretes o los muros de mampostería que están en el mismo plano del marco.
porque si no, pues pasa esto, mire. Aquí está, el efecto de columna corta, pues no es un tema de ciencia ficción estructural, ¿verdad? Es un tema real que desafortunadamente se sigue presentando. Imágenes, claro, de otro tipo fueron presentadas por mis profesores, el ingeniero Enrique del Valle Calderón, el doctor Roberto Meli y muchos otros, ¿verdad? De sismos de aquellos años, de los 80s, de los 70s, ¿sí? Y miren, estas fotografías no son de aquellos años, son recientes. Es un edificio en el puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero de nuestro país, de México, ¿verdad? Entonces vean las consecuencias de la columna corta. Uh-huh. O sea, fallas locales. Ajá. Aquí se alcanzan a ver, ¿verdad? En la parte inferior derecha de la fotografía se alcanzan a ver, se alcanza a apreciar la falla típica de este tipo de problemas, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo incorporarla en los modelos? Bueno, pues usar elementos planos, ¿verdad? Elementos planos que modelen, cuyas características geométricas son las del que tienen la estructura en la realidad. Uh-huh. Para la interacción suelo-estructura, pues lo más común hoy en día es usar resortes, pero tenemos otra opción que es usar bloques sólidos, ¿verdad? Sobre todo para la cimentación, para el suelo. Uh-huh. Entonces ahí pues hay que tener cuidado porque pues una cosa es el módulo de reacción, que es un concepto introducido por Terzaghi en el siglo pasado, y es un concepto que involucra tanto a la carga como la deformabilidad del suelo. Y como sabemos, el suelo puede tener una respuesta no lineal, dependiendo un suelo arcilloso, un suelo limoso, o combinaciones de limos con arenas, arcillas, puede tener una respuesta no lineal, ¿sí? Por lo tanto, el problema de interacción suelo-estructura, pues en un análisis lineal se vuelve un problema iterativo, ¿verdad? ¿Sí? Pero les comentaba que una cosa es el módulo de reacción y la otra cosa es el módulo de rigidez del resorte, porque si es un resorte lineal, las unidades del módulo de rigidez son fuerza entre unidad de longitud, ¿sí? Es un resorte lineal, ¿no? Rigidez toneladas por metro, toneladas por centímetro. En cambio, el módulo de reacción, ¿sí? Pues es una presión Q entre un desplazamiento y tiene unidades de fuerza por unidad de longitud al cubo, es decir, fuerza por unidad, por unidad de volumen, que en realidad no es así, ¿no? La carga es fuerza por unidad de área, entre el desplazamiento que es longitud, ¿sí? Entonces las unidades más correctas son fuerza por unidad de longitud al cuadrado por unidad de longitud, pero son dos conceptos diferentes, entonces hay que tener cuidado con los datos que nos piden los programas para ver si nos están pidiendo el módulo de reacción o el módulo de rigidez, ¿sí? Uh-huh. Y pues hay que considerar el nivel de descarga, entonces esto se vuelve un problema en interacción suelo-estructura, es un problema de interacciones, ¿verdad? De iteraciones donde se supone pues un cierto valor de descarga, de reacciones o de rigideces, se hacen los análisis y pues se van corrigiendo ya sea las rigideces de los resortes, que es lo más común, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, en la parte del diseño estructural, pues tenemos, caray, ya me pasé, vamos a acelerar un poquito porque ya estamos hay que definir los recubrimientos, los lechos de refuerzo, las normas aplicables, la esbeltez, ¿verdad? Para los efectos, para el diseño de columnas por flexocompresión biaxial, hay que ver si la columna pues, son columnas cortas o intermedias o esbeltas, ¿verdad? Los factores de carga y combinaciones e interpretar los valores de refuerzo y compararlos con los mínimos y máximos que nos dan los reglamentos, ¿verdad? Sí. Y como comentarios finales, ¿verdad? Pues de esta
plática, pues es la modelación estructural es un procedimiento muy cuidadoso, ¿sí? No hay que dejarle nada al programa, ¿verdad? Hay que verificar el modelo final que estamos obteniendo, ¿no? Necesitamos tener información completa porque si no, pues muchos programas nos van a suponer o van a considerar parámetros, valores por omisión, ¿sí? Es necesario verificar las disposiciones reglamentarias en los análisis dinámicos, se me olvidó comentarles, ¿verdad? Cumplir con el número de modos que hay que considerar, ¿verdad? Para obtener el 90% de la respuesta, cumplir con el cortante basal. Nuestro reglamento pues es muy puntual, y entonces hay que dar cumplimiento con esa parte, ¿verdad? De los análisis dinámicos, y siempre, ¿verdad? Pues tratar de aplicar o de llevar en mente, ¿verdad? De un buen juicio estructural, ¿sí? Usar las herramientas adecuadas y de manera correcta para desarrollar la modelación, el análisis y el diseño estructural. No olvidar las lecciones aprendidas, ¿verdad? Que no se vuelvan a repetir que no volvamos a repetir errores de modelación, errores en los análisis, ¿verdad? Y finalmente, pues como están involucradas actividades humanas, pues la modelación y el análisis estructural puede darnos la oportunidad de que convivan el arte y la ciencia, y bien aplicadas, pues vamos a obtener mejores soluciones. Una incorrecta modelación puede conducir a resultados desastrosos. Desafortunadamente, pues ya se me fue un poquito el tiempo, si no les pudiera comentar varios casos, pues de desastres, ¿no? O de errores de modelación y de análisis que condujeron a pérdidas importantes de dinero, ¿verdad? A pérdida de tiempo, los proyectos se van a varios meses, años, por un error de modelación. Y el objetivo es contar con un modelo confiable, un modelo validado, con lo cual nos podamos comprometer la solución estructural, ¿sí? Pues creo que de mi parte es todo, ¿verdad? Les agradezco su paciencia y una disculpa porque pensaba yo terminar un poco antes, pero me extendí un poquito. Pues cedo la palabra a mis compañeros. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos algunas preguntas. Jesús Antonio Castillo Ramírez nos dice, tengo una inquietud. En casos donde estemos realizando diseños estructurales en mampostería para casa-habitación, ¿cree usted que deberíamos usar el método de áreas tributarias o utilizar un modelado para obtener resultados, para tener un resultado más realista? Sí, miren, una pregunta importantísima, una pregunta muy interesante. Pues como sabemos, tenemos que verificar la estabilidad de la construcción, la resistencia para la combinación de acciones gravitacionales y para la acción para acciones sísmicas y sus combinaciones. Parece ser que la pregunta va orientada hacia las áreas tributarias, ¿verdad? Bueno, la norma de mampostería, pues no nos dice mucho acerca de la modelación, ¿verdad? Entonces, sin embargo, sí nos dice que ya no es aplicable el método estático simplificado, el método de análisis sísmico estático simplificado, ¿sí? Y que ahora tenemos que considerar la rigidez de los muros y de todos los otros elementos. Entonces, pues casi siempre se ha aprovechado, ¿verdad?, del modelo para resolver las cargas gravitacionales o combinaciones de cargas gravitacionales y combinaciones de cargas gravitacionales con cargas sísmicas, ¿sí? Entonces, un modelo de áreas tributarias nos serviría para cargas gravitacionales, ¿sí? Pero no para cargas sísmicas, ¿verdad?
porque ya, pues ahí la norma de mampostería nos dice que podemos utilizar el método de la columna ancha o bien el método de los elementos finitos. Varios autores, o varios investigadores, y en los cursos y en algunos cursos que he impartido, hemos llegado a la conclusión de que el muro no cumple con una hipótesis importante, ¿verdad? Que es la hipótesis de Bernoulli. Entonces no puede ser idealizado como columna, ¿sí? Porque las secciones planas antes de la deformación y después de la deformación no siguen siendo planas. Un análisis de elemento finito muestra que el muro en la corona sufre un alabeo. Entonces, si sufre un alabeo, ya no podemos considerarlo como viga o como columna. Entonces, pues la columna ancha rigurosamente no es aplicable. ¿Y qué ha hecho la columna ancha para medio reparar esa parte? Pues le pone extremos rígidos en la corona del muro. Pero en una modelación con columna ancha, posiblemente nos llevemos más tiempo que si usamos elemento finito. Ahora, surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo usar elemento finito para una estructura de pocos pisos de mampostería, ¿no? Bueno, pues es que la norma no nos deja otra alternativa. Bueno, la norma la alternativa de la columna ancha nos conduce a resultados que pueden diferir en más del 100%. Por ahí algunos trabajos que he visto muestran diferencias del 150%, ¿sí? Si en un muro tenemos un momento en el plano, no sé, de 100 toneladas metro o de 10 toneladas metro, vamos a ponerlo fácil, ¿verdad? Obtenidos con la columna ancha, con elemento finito pueden diferir en 150%, es decir, pueden ser del orden de 25 o viceversa, ¿no? A lo mejor con elemento finito se obtuvieron 10 y con columna ancha 25, o sea, de ese orden pueden ser las diferencias, ¿no? Entonces, o sea, centrándome en la pregunta, podemos usarlo para cargas gravitacionales, pero repito, el muro o las estructuras de mampostería también tienen que ser revisadas para fuerzas de viento o de sismo o combinaciones de estos con las acciones gravitacionales. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Y una última pregunta, Cuauhtémoc Martínez. Buenas tardes, mi pregunta es, ¿con qué tipo de cálculos aproximados se pueden revisar los resultados obtenidos en el programa y verificarlos manualmente cuando por la cantidad de datos no son pocos en edificaciones, como por ejemplo de 5 niveles? Gracias. Sí, muy bien. Bueno, una comprobación, por ejemplo, de cargas gravitacionales es, dependiendo de la herramienta, nosotros podemos contar con resultados a nivel de entrepiso. Entonces, de un análisis muy aproximado, por ejemplo, vamos a pensar que el análisis de cargas gravitacionales me da 500 kilos por metro cuadrado, ¿sí? De peso propio más sobrecarga muerta. Y tengo 100 metros cuadrados, pues me tiene que dar una resultante de 50 toneladas. Entonces, si el programa me permite tener resultados a nivel entrepiso, pues yo tengo que verificar que en cada entrepiso pues hay una contribución de 50 toneladas a la resultante vertical total, ¿sí? Los análisis gravitacionales son relativamente sencillos, más aún hoy con pues el uso de hojas de cálculo, el uso de los programas de dibujo de tipo CAD, eso nos dan información acerca de las superficies, nos calculan las propiedades y con esas propiedades y las hojas de cálculo podemos ir haciendo algunos cálculos para checar las fuerzas gravitacionales, ¿sí? Y también checar la resultante global, ¿verdad? Si yo tengo una sobrecarga muerta, bueno, peso propio más sobrecarga muerta de 500 kilogramos por metro cuadrado,
en un edificio de 5 o de 10 niveles, ¿verdad? Con una superficie de 1000 metros cuadrados, pues serían 500 toneladas por nivel, por 10 niveles serían 5000 toneladas, ¿no? Sí, de esa manera, así muy burdo. Ahora, las fuerzas laterales. Primero hay que verificar que el programa ha hecho el análisis sísmico, bien, ¿verdad? Y una manera de checarlo es con el cortante en la base. Si la estructura otra vez pesa 5000 toneladas, ¿verdad? Ya con carga viva, o 6000 toneladas con carga viva, y hay un coeficiente sísmico de 0.4, pues multiplicamos 0.4 por esas 6000 toneladas, y eso nos tiene que dar el cortante en la base. Si el programa reporta un cortante muy parecido, pues entonces está bien, ¿verdad? Si tenemos diferencias de 30, 40 o porcentajes importantes, pues hay que revisar, ¿no? Hay que revisar parámetros sísmicos, fuentes de masa, etcétera, etcétera. Ahora, los elementos mecánicos. Bueno, nosotros podemos en cualquier piso hacer una distribución del cortante directo, ¿verdad? Sí, ya sea por áreas tributarias o considerando la rigidez de los marcos, podemos hacer una distribución de la fuerza lateral, y obtener la fuerza en cada nivel y en cada marco, o en algún nivel y en algún marco, ¿no? Y pues esa fuerza tiene que ser resistida, esa fuerza cortante tiene que ser resistida por los cortantes de columnas. Entonces le pedimos al programa que nos muestre los cortantes de columnas, o hay de columnas de un piso, de un marco, o tienen herramientas que hacen la suma de los cortantes en las columnas. Entonces comparamos el cortante interno, ¿no? Fuerzas internas con la fuerza externa, y de esa manera podemos comparar así burdamente el orden el orden de magnitud y la distribución de las fuerzas, ¿sí? Dependiendo de la forma y dimensiones de la planta y de la distribución en altura, pues puede requerirse un poquito de trabajo adicional, pero créanme que es buen ejercicio hacerlo, es muy buen ejercicio mental para las abstracciones y la identificación del modelo tridimensional, o pasar de un modelo tridimensional al modelo plano, pero además pues nos da confianza en los resultados, en los datos y en los resultados que estamos introduciendo a los programas de computadora. Muy bien, pues serían todas las preguntas, ingeniero. De nuestra parte le agradecemos mucho su participación y el haber aceptado esta invitación, y vamos a otorgarle un reconocimiento, el cual le haré llegar vía correo electrónico por esta destacada participación. También quiero dar las gracias a mi compañero el ingeniero Fernando Mesa, que nos acompaña como cada conferencia durante esta transmisión en la parte técnica. Y bueno, invitarlos nuevamente a que, si gustan, pueden profundizar los temas con el ingeniero en cada uno de sus cursos, los cuales coloqué en el chat, que tenemos programados próximamente, que son StatPro Avanzado, Análisis y Diseño Estructural, Módulos Complementarios y SAP 2000. Pueden consultar los detalles en las ligas que les dejé, o bien enviarnos un mensaje a informesminería.unam.mx, donde pueden solventar algunas dudas. En esos enlaces vienen todos los detalles de los cursos. En cada uno van a poder profundizar estos temas, y bueno, también los invito a la próxima conferencia, que será el 9 de noviembre, a esta misma hora. Y pues quedamos a sus órdenes. Ingeniero, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Pueden ver nuevamente esta ponencia directamente en nuestra página de minería en Facebook, en nuestra fanpage, y posteriormente a través de nuestro canal de YouTube y la página de www.mineria.unam.mx. Pues le agradecemos. No sé si tenga algo que decir, ingeniero, o hasta aquí estaríamos despidiendo esta transmisión. Sí, unas cuantas palabras. De mi parte también les agradezco, como lo hice en un principio, nuevamente
pues el apoyo que me han brindado, ¿verdad? Y darme la oportunidad de convivir o de compartir, mejor dicho, pues algunas experiencias. Espero que les sean de utilidad. Y si tienen alguna duda, o que surja alguna otra duda o alguna pregunta, pues me la pueden hacer llegar a mi correo electrónico, que es fernando-monroy@comunidad.unam.mx. Con gusto les contestaré a la brevedad. Muchísimas gracias, ingeniero. Pues despedimos esta transmisión. Gracias a